Buenos días. La Escuela de Posgrado y el Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica San Pablo y el International Project Management Association (IPMA) le da la más cordial bienvenida a la presentación del webinar denominado Young Project Managers and Creativity, tercer webinar del ciclo de webinars denominado People and Projects. El webinar estará a cargo de el MBA Niklas Bain, presidente IPMA Young Crew Management Board en Alemania, quien cuenta con una certificación nivel D, y el magíster José Luis Alvarado Volca, vocal del IPMA Young Crew en Perú, quien cuenta con certificación nivel D. Antes de iniciar la presentación, pido su atención para darles las siguientes recomendaciones. La duración de la exposición será de 30 minutos y tendremos luego 10 minutos para realizar las consultas, que podrán ir escribiéndolas en el chat. Por favor, considerar que el webinar se realiza en español, no hay inconveniente con el idioma. Cedo la palabra al magíster José Luis. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Sofía, por la introducción. Muy buenos días con todos los que están el día de hoy reunidos. Gracias, Niklas, también el día de hoy por acompañarnos y por crear estos espacios de conversación en temas de dirección de proyectos que creo yo a más de uno nos interesa y necesitamos en realidad aplicar más que todo hoy en día en la coyuntura en la que estamos, ¿no? Mi nombre es José Luis Alvarado, y como ya lo mencionó Sofía, bueno, tengo una maestría en dirección de proyectos y formo parte de IPMA Young Crew desde el año 2013 aproximadamente. Bueno, el día de hoy nos acompaña Niklas, ¿no? Tal vez para no dilatar mucho el tiempo y aprovecharlo al máximo. Niklas, el día de hoy nos acompaña, él es chairman del Young Crew Management Board a nivel internacional y bueno, él radica actualmente en Alemania, ¿ok? Y bueno, el día de hoy vamos a conversar y vamos a indagar un poco en el tópico de creatividad, ¿no? Y cómo la creatividad puede hoy en día ayudarnos a resolver algunas cuestiones que pueden ser muy complejas, ¿no? Y también en parte cómo el ICB, que es el estándar de IPMA, pues nos puede ayudar justamente a tener nociones y también a poner en práctica este tipo de elemento de competencia. Entonces, dejo paso a Niklas para que pueda presentarse y luego continuaremos con el tópico central. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos por estar aquí. Sí, hablo español, pero de vez en cuando puede ser que tengo unas palabras del portugués porque aprendí primero portugués y después español. Pero intento mi mejor forma de hablar español. Bueno, mi nombre es Niklas, tengo 32 años, tengo una maestría en gestión y también en gestión internacional, pero también desde 2009 estoy parte de la asociación miembro de IPMA en Alemania, de la GPM, y participo en los eventos de la Young Crew, por cual estoy ahora 11 años ya con la Young Crew y estoy ahora liderando el equipo a nivel internacional. Y estoy muy agradecido por estar aquí y también espero que pueda compartir un poco cómo yo he aplicado la creatividad, qué es, y también quizá vamos a hablar de algunas formas como ustedes pueden aplicar la creatividad en todos sus trabajos. Ok, gracias Niklas por la presentación. Y bueno, vamos entrando en materia, como le decimos por aquí. Bueno, hace un momento, ¿no? Antes de iniciar formalmente el webinar, estuvimos conversando un poco acerca de la terminología, ¿no? Y bueno, en inglés, la ICB, si bien es cierto, plantea la inventiva como resourcefulness, ¿no? Entonces, esta terminología un poco a veces del inglés al español suele tener ciertas acepciones, ¿no? Le llamamos creatividad, le llamamos ingenio, le llamamos inventiva. Entonces, pero creo yo que
matizando un poco, a pesar de las acepciones que tenga esta palabra, se puede ir o tener una aproximación de manera general a lo que implica el concepto. Entonces, ¿cuáles serían tus apreciaciones conceptuales acerca de lo que es la creatividad? Bueno, embarcamos un poco por la definición, ¿no? ¿Cuál es ese resourcefulness, el ingenio? Una forma muy práctica de decirlo es básicamente la capacidad de saber, conocer y aplicar distintos métodos frente a un problema. Entonces, la creatividad, el ingenio en ese sentido nos ayuda frente a retos que tenemos y de vez en cuando vemos un reto y solo debemos de un lado, nos pone un obstáculo porque no lo podemos analizar o no podemos capturar cómo podemos encontrar una solución. Entonces, el ingenio de esa manera es básicamente cómo podemos resolver desafíos y problemas simplemente de tomar un ángulo distinto, una visión diferente de la misma situación. Y ahí también hay que definir, bueno, es la creatividad de una persona o también la creatividad del equipo. Cuando ya tenemos varias personas, la probabilidad es mayor que tenemos distintos ángulos del mismo problema. Entonces, de esa forma, mejora la probabilidad que vamos a encontrar una solución en un proceso creativo del equipo, pero también, claro, hay unas personas quizá que son más hábiles en tomar distintas opiniones, distintos puntos de vista, porque de eso se trata, ¿no? Así tipo, aproximar un problema de distintos métodos y seleccionar lo que resulta y resolver el tema. Sí. Ok, muy bien. Buenas ideas con respecto a la definición, ¿no? Algo que también a mí me hacía eco, ¿no? En cuanto al estudio en sí de la ICB y cómo la ICB puede aproximarnos a entender esto del ingenio y la inventiva. Muchas veces asociamos nosotros al ingenio con decir, oye, el ingenio tiene solo que ver con hacer algo nuevo, ¿no? O hacer cosas que sean novedosas. Pero a mí me llama mucho la atención que la ICB también en la parte, cuando hace referencia al ICB, justamente a la inventiva o a la creatividad, como le llamamos, es que no solo dice que hay que crear algo nuevo, o no solo está relacionado con esto, sino también es que está relacionado con hacer un uso óptimo de lo que está disponible dentro del proyecto, ¿no? Entonces, creo yo que aplicar en este sentido mejor con las cosas que estamos lidiando dentro del proyecto, haciéndolo tal vez más rápido, con un menor coste, o que se trabaje de una manera mejor, justamente eso lo menciona la ICB. Entonces, ¿qué apreciaciones tienes en este sentido? Es decir, ¿necesariamente tenemos que asociarlo a que tenemos que crear cosas nuevas? ¿O cuál es la otra aproximación que también podría tener la creatividad? Bueno, en ese sentido, así estoy de acuerdo también con esa, no es que tenemos que inventar algo, no solamente invenciones son cosas creativas, ¿no? También en el mundo de negocios, una forma creativa de aproximar un mercado también puede resultar. Quizá los mercaderías, los productos, los servicios en sí no son nuevos, pero la forma cómo se ha generado un nuevo negocio es creativo, es también percibido como creativo. Y es exactamente eso, por eso he puesto más enfática en ver las cosas de otros ángulos, ¿no? de otros puntos de vista, más que inventar algo que no ha estado antes. Porque yo creo que una misconcepción de creatividad es lo que vemos de artistas, de pintores. Claro, son gente creativa y el término creatividad es muy
tiene mucho apego con esos trabajos, ¿no? De artistas, de músicos. Pero es importante también que cada persona puede ser creativo y creativo en el uso de los recursos que tenemos, que es muy importante en la dirección de proyectos porque los recursos se definen muchas veces al inicio del proyecto, independiente de qué problemas se van a presentar a largo plazo. Y yo también una cosa, la creatividad sí se puede entrenar, no es algo con cual nacemos. Entonces, esa sesión puede ser útil también para sacar un poco ese misterio de creatividad, digamos, diciendo, ¿tú naces creativo o no naces creativo? No es así. Es básicamente, yo he reflexionado un poco sobre eso y básicamente lo que vemos de los artistas, de los músicos, es la pieza final, pero no el proceso. Y si escuchas entrevistas con músicos, 2, 3 años están haciendo la música hasta que sale con el resultado. Entonces no es que un día se nacen con la idea de la canción perfecta, es un proceso y es una forma también de practicar. Y la buena noticia es que todos nosotros estamos capaces de aprender ese proceso y de aprender métodos. En el día a día, tomar otra ruta para el trabajo, quizá, que en Lima puede ser muy creativo para prevenir la hora punta. Eso es la creatividad cotidiana que podemos hacer. Hacer cosas normales, pero de otra manera. En el negocio también he mencionado combinar ideas ya existentes, pero de una forma creativa. Y al final crear algo completamente nuevo, pero no vamos a intentar directamente eso. Y si no pinto la perfecta pintura, el perfecto cuadro, no soy creativo. Así, tipo, vamos bajando un poco las expectativas a la creatividad. Bien, Niklas, sí, justamente es algo muy, muy importante lo que mencionas, ¿no? De esto de que la creatividad en sí se puede aprender, ¿no? Y adquiriendo, tal y como se habla de una competencia, ¿no? Entonces, hay un conocimiento previo, ¿no? Hay unas habilidades que debemos ir desarrollando y la experiencia que se va adquiriendo. Entonces, al ser un elemento de competencia en sí misma, puede mejorarse, puede aprenderse, ¿no? Puede perfeccionarse. Entonces, justamente hago mucho hincapié en lo que mencionas porque es algo que necesita entrenamiento, ¿no? Es algo que necesita entrenamiento y va a ir de acuerdo a nuestro contexto, nuestro ámbito profesional y desde lo que mencionas, ¿no? Desde tomar la ruta más corta o pensar en otras alternativas de opciones de ir al trabajo, que es algo cotidiano, también podemos plantear estas técnicas, se podría decir, o maneras de mejorar nuestra creatividad, ¿no? En miras de eso, Niklas, quería encaminar un poco también cómo es que nosotros, dentro de la dirección de los proyectos, ¿no? Uno dice, oye, el equipo necesita ser creativo, el director de proyectos lo tiene que ser más, tal vez el equipo funcional tiene que serlo. ¿Quiénes deben ser creativos? ¿Quiénes no deben ser? Todos debemos estar en este ámbito de competencia, en este elemento de competencia, perdón. ¿Cuáles son tus percepciones? ¿Quiénes deberían ser los creativos en el proyecto, unos más que otros? Quiero entender un poco esto, ¿no? Bueno, ¿quién es responsable? Bueno, yo creo empieza, y también la ICB lo menciona, empieza con una decisión del director del proyecto. Yo quiero explorar creatividad dentro de mi proyecto. Es una decisión individual del director del proyecto. No funciona de jefe que dice tu equipo tiene que ser más creativo y solo porque él dice el equipo, ya, ahora tiene ingenio. No, es la decisión del director de proyecto y principalmente yo como persona que todos nosotros podemos hacer, decidir, ok, yo quiero desarrollar mi ingenio, yo quiero desarrollar mi creatividad. Entonces, primero, yo quiero hacer eso, es una decisión.
Y yo quiero hacer eso antes del proyecto, o yo tengo un proyecto en cual yo quiero experimentar más con la competencia de creatividad. Y ya pensarlo antes que se ponen los problemas y los obstáculos, ¿no? Y después, cada competencia tiene que ser basado en conocimiento. Entonces, segundo es, ok, la habilidad, la capacidad de conocer técnicas que fortalecen creatividad. Porque no es que te sientes a una silla y esperes y después te sale un rayo y vas a ser creativo. No es así. Poco a poco te tienes que aproximar al tema y también entrenar tu capacidad, tu habilidad con las técnicas. Y eso se puede hacer con estudio, se puede hacer visitando talleres. Yo he aprendido bastante visitando talleres de otras personas que usaban técnicas de creatividad y saqué lo que me gustó y intento aplicar eso después. Y tercero, organizar reuniones, espacios en cuales tu equipo después se puede aproximar en su tiempo a la creatividad. Porque si yo entro a una reunión y digo, ahora vamos a ser creativos, tengo que reconocer que las otras personas quizá no han tomado la decisión que quieren ser creativos, ni saben cómo hacerlo. Entonces, es algo que necesita bastante preparación y también un poco como un mentor, como un coach, explicando el concepto, sacando los miedos de mis miembros de equipo, que la creatividad no es nada que nos va a solo costar tiempo y no resulta. La responsabilidad del director del proyecto, en fin, es organizar espacios para el equipo y, claro, ser competente antes que su equipo está competente. Si quiere capacitarlos al tiempo del proyecto. O quizá tú tienes una persona en tu equipo que es muy creativo y ya puedes usar la competencia de esa persona para básicamente infeccionar los demás y poco a poco, así tipo, no es en ejercicios pequeños. Imaginamos Google, por ejemplo, una empresa muy creativa que tiene los baños de bolas ahí. Ya, es la forma, es la manifestación de estimular el pensamiento con un cambio de entorno, con un cambio de ambiente. Ya, eso es lo que ves, que las paredes son de muchos colores o esas cosas. Pero claro, el personal que trabaja allá está confrontado cada día con procesos creativos y por eso es una manifestación. Pero si yo en mi empresa de química solo pongo un baño de bolas, no va a resultar nada, ¿ya? O no va a fortalecer la creatividad. Es un proceso que tiene que ser preparado, primero con una decisión, yo quiero ser creativo, después la capacidad, yo tengo que capacitarme en técnicas de creatividad y después organizar espacios, reuniones, oficinas, espacios en cuales quizá las reglas son un poco distintos que en los demás salas de reunión. Eso sería la responsabilidad del director de proyecto, es organizar esos espacios con tiempo y con anticipación. Porque cuando después se presentan los problemas, el tiempo no espera, ¿no? Así, entonces, ahí, cuando se presenta un problema, por lo menos no quiero tener la discusión con el equipo por qué vamos a usar ahora una técnica de creatividad. El equipo ya dice, ok, vamos a intentar resolver el problema con esa técnica porque ya lo conocen. Bien, Niklas. Entonces,
hay aquí unos aspectos de que el director de proyectos como responsable de generar estos espacios, ¿no? Para generar estos espacios de creatividad. No es que, como bien dices, ¿no? No es que nos sentemos y tenemos una epifanía y ya no resolvemos el problema y nos volvemos creativos, ¿no? Y somos muy competentes en esto. Hay que generar estos espacios y parte de la responsabilidad, rescato mucho lo que mencionas, es que el rol del director de proyectos tiene que ser responsable justamente de generar estos espacios, ¿no? De fomentar la creatividad en el equipo del proyecto. ¿Okay? Entonces, creo yo que esto es algo importante de mencionar porque a veces pensamos que las personas deben ser creativas, ¿no? Oye, te estoy contratando porque yo sé que tú eres creativo, ¿no? Estás en este proyecto porque tú eres creativo, ¿no? O porque eres proactivo, también dicen, ¿no? Entonces, hay que tener esto muy en cuenta porque cuando formamos parte de equipos de proyecto y a veces no nos aproximamos muy bien a estos ámbitos de generar creatividad en nuestros entornos, es importante también que nosotros, siendo parte del equipo del proyecto, tratemos, ¿no? De hacer mejorar también al director de proyectos. Está bien que el director de proyectos tenga la responsabilidad, pero el equipo está también para apoyar, para empujar. Entonces, cuando no generamos estos ámbitos o tal vez no vemos mucho estos ámbitos dentro del proyecto en el que estemos, hay que también ser solidarios en este ámbito y poder compartir estas experiencias y en lo posible generar estos espacios, ¿no? Justamente entrando en esto, de generar estos espacios, aquí podríamos empezar, o para preguntarte directamente, dos ámbitos, ¿no? ¿Cómo es que has podido ver o reflejar estos ámbitos de creatividad, de ingenio, en tu ámbito laboral, ¿no? Y el otro aspecto es cómo has podido ver estos ámbitos de creatividad dentro de la Young Crew como tal, ahora que estos últimos años has estado como líder del Young Crew Management Board, ¿no? Bueno, en mi ambiente laboral, que es una empresa que fabrica polímeros o industria química, nos hemos usado, por ejemplo, en varios talleres. Claro, hay la forma más práctica, más usual es brainstorming con tarjetas, por ejemplo, y también yo creo es importante releer qué es brainstorming, porque es, por ejemplo, no es solamente escribir unas tarjetas, es también dejar un tiempo pasar para que la gente pueda hacer las conexiones entre las ideas que están presentadas en la pared. Entonces, yo he intentado, cuando era necesario, por ejemplo, en un proyecto grande, al inicio vamos a juntar todas las ideas que tenemos que tratar o que pueden ser imaginadas que se trata de ese proyecto y definir bien cuáles dentro de los objetivos del proyecto y cuáles no. Otro tema era, por ejemplo, encontrar la razón por qué tenemos algunas quejas de algunos clientes. Y hay una técnica de un japonés que se llama Ishikawa, que es básicamente un padrón de por qué el problema existe, y después tienes la posibilidad de definirlo por, es la maquinaria, por ejemplo, son las personas trabajando. Entonces ya ese diagrama ya te da el inicio de pensar en algunos rubros y identificar causas del problema por el medio, porque la persona está siempre cansada, por ejemplo, hace unos errores, o la maquinaria falla porque es vieja, o algo así. Entonces, esas son dos técnicas que he usado bastante en el entorno laboral. Por parte también porque son más o menos conocidos, digamos. El diagrama de Ishikawa es bien conocido en todos los temas que tienen que ver con calidad. Y brainstorming bien aplicado es apreciado también. Y es una forma muy
fácil, ¿no? No tienes que explicar mucho. En la Young Crew, como es un grupo joven, como la gente está ahí para aprender, es un poco más fácil de embarcar en cosas menos comunes, digamos así. Y una técnica que hemos aplicado con emprendedores, esa es la palabra, emprendedores, era yo lo conozco como flip-flop, técnica de flip-flop. En la ICB yo la he encontrado como técnica de cabeza para abajo. ¿Qué es? Es básicamente, si tú tienes, por ejemplo, cómo vamos a lanzar un producto súper exitoso, ¿ya? Eso es la tarea de los gestores. Y esa técnica flip-flop, o como se quiere llamar, es básicamente invertir esa frase y decir, ¿qué tenemos que hacer para que el producto falla? Así, para que es el pésimo producto en el mercado. Porque interesante es que estamos más rápido en identificar problemas de que soluciones. Entonces, esa técnica es básicamente describes el escenario horror, digamos, y hablando sobre eso, ¿qué tienes que hacer mal para conseguir un producto que no funcione en el mercado? Después ya cambias de nuevo. Dices, ok, si esa es la razón para un producto que falle, que fracase, ¿cuál puedes hacer? ¿Cuál es la acción que puedes tomar para eso no sucediera? Y eso es bien interesante. Necesitas un poco más tiempo y el equipo tiene que entender que hay que hacer dos pasos. El primer paso es sean los pesimistas, que a muchas personas es más fácil para ellos, y después desarrollar, tomar o dirigir las conclusiones de esta técnica. Y como hemos hablado, requiere espacio, requiere una reunión de 2-3 horas quizá, bien preparado, ¿no? Y la abertura de ideas nuevas. Sí, porque si tú entras en una sala, ok, para tener un producto exitoso, ahora vamos a decir, ¿qué tenemos que hacer para que ese producto no sea exitoso? No lo entiendo. ¿No has dicho? No, pero entonces eso es un proceso de preparación. Sí, sí, entiendo bien lo que mencionas, Niklas, y es algo que a veces nosotros tenemos que ponernos en otra posición, ¿no? Y me hace recordar mucho a la técnica de la creatividad que tiene que ver con los 6 sombreros, no sé si habrás escuchado, en la que uno dice, ok, yo tengo una postura, ¿no? De repente, bueno, estoy en un modo neutral, ¿no? Uno dice, bueno, pero ahora quiero optar por decir, ¿qué tiene de malo esto? ¿No? Así como lo que mencionas del éxito, ¿no? Pues, ¿qué hacemos para que no sea exitoso? Bueno, hoy me voy a poner el sombrero y voy a decir, voy a atacar el proyecto, ¿no? O sea, ¿por qué puede ser malo esto? O otros que sí defienden muy bien la idea, dicen esto, menciono todo lo positivo. Entonces, a veces en parte de creatividad es evitar ese sesgo, ¿no? de nuestro pensamiento, ¿no? Porque todos tenemos un aspecto que direccionamos nuestra forma de pensar y actuar en base a nuestras experiencias previas. Entonces, a veces eso limita el ser creativos, ¿no? Entonces, ponernos a pensar de manera distinta, de manera obligatoria, de alguna manera, por así decirlo, me hizo mucho, recuerdo el tema de los 6 sombreros, ¿no? En el que esta dinámica permite mucho ponerte en distintas posiciones y pensar, abstraerte y decirte, ok, estoy pensando como no quisiera pensar. Entonces creo que eso motiva mucho y genera más ideas. Es decir, me es difícil, pero lo estoy intentando. Estoy entrando en una técnica nueva. Y lo que sucede con esa técnica de los 6 sombreros también es que quiebras percepciones de miembros en el equipo
porque tú quizá tienes una persona que siempre ve el lado positivo o el lado pesimista. Si cambias, lo que sucede en el equipo es básicamente la persona que estás tan acostumbrado siempre a escuchar quejas, o de la persona que nunca ve un problema, ¿ya? Simplemente lo que dice la persona no está congruente con el pasado, lo que tienes de esa persona, ¿no? Entonces, eso también ayuda de salir de las proyecciones que tenemos hacia nuestros miembros del equipo o nuestros colegas. Y eso básicamente es gestionar nuestra percepción, es tomar un punto de vista distinto de lo normal, que llamamos normal, pero que es normal. Entonces, esa técnica de los 6 sombreros es también ayuda de usar áreas de nuestro cerebro que quizá no usamos tanto. Y sí, pero también requiere un espacio, requiere la voluntad del equipo y requiere que el equipo sí, conoce y acepta ese método, ¿no? Pero de los 6 sombreros que me gusta también es esa separación de la posición, del rol y de la persona. Así que eso, Sí, ya en justo. sí es un proceso creativo, ¿ya? Sí, este aspecto de generar estos entornos dentro de nuestros ámbitos, no solo laborales, creo yo que empiezan a generar cierto impacto en nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos hacer, porque uno dice, recién cuando empiece mi vida laboral, voy a desarrollar mis competencias, ¿no? Cuando eso es totalmente falso. Nosotros ya desde nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, estamos adquiriendo hábitos en base a nuestras acciones y estamos formando competencias. Entonces, justamente, nosotros al mirar estas opciones donde podemos ir aplicando, no solo cuando entremos al ámbito laboral, en la universidad, cuando estemos incluso en la escuela, ¿no? Pues nosotros, en parte, también tenemos esa responsabilidad de ir formando y forjando este tipo de competencias, ¿no? Entonces, muy bien, Niklas, me quedo con muchas muy buenas ideas, ¿no? Entonces, como tal vez para ir aprovechando el tiempo, tenemos estos bloques un poco de algunas preguntas y Sí. también iremos haciendo ciertas acotaciones, ¿no? Algunas puedo considerar ahí también indagar un poco en la respuesta y pues veré también de que puedas responder. Creo que en la medida de lo posible vamos a ir respondiendo a las preguntas ambos de acuerdo a la experiencia que tengamos, ¿no? ¿Ok? A ver, tenemos una pregunta de Víctor. Y aquí, a ver, ¿cómo se mide en el ICB4 la competencia de creatividad? ¿Cómo se mide en la ICB4 la competencia de creatividad? ¿Cómo puede uno medir la competencia de la creatividad en su organización? Aquí, si gustas, puedo empezar, Niklas. ¿Te parece bien? Sí. Sí. Ok. Nosotros, dentro del ámbito de la ICB como tal, nosotros tenemos, primero hay que entender un poco la ICB, ¿no? A veces hablamos de la ICB y tal vez por ahí dicen, ¿qué es eso, no? Entonces, la ICB es el estándar de competencias de IPMA, ¿ok? Individual Competence Baseline. Entonces, es un libro guía sobre las competencias para un director de proyectos. ¿Okay? ¿Qué competencias debe reunir el director de proyectos para dirigir con éxito programas, proyectos y portafolios? Entonces, ahí hay competencias. Ahora, están divididas en elementos de competencia. Uno de estos elementos de competencia es justamente la inventiva, de lo que estamos hablando hoy en día, la creatividad. Ahora, dentro de estos elementos de competencia, se tienen unos KCIs, ¿ok? Que son los Key Competence Indicators. Estos son los indicadores clave de competencia, ¿ok? Para ir estructurando bien y se puede entender la respuesta. Entonces, por ejemplo, nosotros en el ámbito de estos indicadores clave de competencias, los KCIs, dentro de Inventiva tenemos, por ejemplo, uno, ¿no? Uno se refiere a
a promover la visión holística del proyecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes pueden encontrar en la ICB este KCI, ¿ok? Que es promover una visión holística dentro del proyecto. ¿Para qué? Para mejorar la toma de decisiones. Esto lo pueden encontrar tal cual en el ámbito de la ICB 4, y ese es tu indicador clave de competencia. Ahora, ¿cómo uno dice, cómo yo puedo promover esta visión holística? Ah, ok, entonces, luego vas a la medición, ¿ya? Lo que le llama el ICB 4 le llama medición. Esta medición que tiene que ver, como lo quieran ver, o como un KPI, ¿ya? Pero no es comúnmente llamado un KPI en sí mismo, porque estamos hablando de la persona, o sea, de la competencia, ¿no? Entonces, no es un proceso que podamos establecer un performance, pero hablamos justamente de la medición. Y esta medición, por ejemplo, es cómo es que la persona demuestra un pensamiento holístico, ¿no? ¿Cómo hace esa persona? Le estoy brindando las herramientas, le estoy dando... ¿cómo es que en mi equipo de proyecto la persona mira distintas perspectivas para enfrentar una situación? Entonces, yo empiezo a ver que hay ciertos, y no solo el indicador, sino cómo es que lo puedo medir. Entonces, ahí uno dirá, ¿estoy teniendo en cuenta esto? No, ya. Entonces, ¿cómo debería tenerlo en cuenta? Eso ya es parte del director de proyectos, cómo es que puede indagar en ello. Por ejemplo, si un KCI me indica que yo tengo que promover la visión holística para tener o generar estos espacios de creatividad, por ejemplo, puedo usar o abordar el pensamiento sistémico en mi organización. Entonces uno dirá, ¿qué es eso del pensamiento sistémico? Entonces tendrá que averiguar, tendrá que estudiar y ver cómo puedo aplicar este pensamiento sistémico dentro de mi organización. ¿Ok? Entonces, de esta forma es que se empieza a indagar en los KCIs para poder aplicarlo a mi organización, ¿no? Esa sería mi apreciación en base a la respuesta, a la pregunta que ha mencionado Víctor, ¿no? Tú, Niklas, ¿cómo ves este aspecto? Bueno, ya has mencionado bastante. Yo creo que es importante medir, así tipo, también, no solo en competencias en sí, hay un modelo de maturidad, ¿no? Así tipo, conocemos, por ejemplo, pero el próximo es, ok, conocemos cómo aplicamos y esas cosas. Entonces, una forma de identificar en qué entorno estás, esa es la segunda parte de la pregunta, yo creo. ¿Qué tal creativo es mi empresa? Básicamente es, ok, primero miro, si yo digo, vamos a ser creativo, estamos hablando del mismo, así tipo, tenemos un lenguaje en común, que eso es el mínimo, ¿no? Así tipo, todos sabemos y hablamos una lenguaje idéntica. Después tenemos procesos quizá que fortalezcan creatividad. Ya que sabemos qué es la creatividad y cómo lo podemos articular en palabras, ¿qué son procesos que son en la empresa que fortalecen creatividad, que requieren que estamos creativos constantemente? Y después, bueno, el próximo nivel es qué tan integrado esa creatividad está en los demás procesos, en la estrategia, desenvolvimiento de estrategia, esas cosas. Por ejemplo, yo trabajando ahora 3 años en mi rol, ¿cómo se hace la estrategia? Bueno, la estrategia del año pasado, nuevos números, es la estrategia del próximo año. No es un proceso muy creativo, entonces quizá se pueden ver procesos integrativos que hacen una aseguración de calidad de creatividad en la empresa. Y bueno, yo creo que esos 3 niveles ya es avanzado después, ¿no? Pero muchas empresas, creo yo, están, ok, en ese momento todavía no saben cómo y qué es creatividad y cómo le pueden aplicar en su día a día. Entonces, a la pregunta de Víctor, yo creo que tampoco es muy importante de saber
comparar con otras empresas, es solo tener la percepción y el conocimiento de qué tal creativo es el ambiente en el cual estoy, porque eso también puede definir cuánto puedo, no sé, poner un reto para mis colegas. Así. Sí. Y eso creo que es importante saber, que ponemos, ok, si no tenemos un lenguaje en común, bueno, trabajamos primero en eso y después en los procesos. No vale la pena de ya pensar en un proceso integrado si ni sabemos cómo conversar sobre el asunto. Sí, así. Esa maturidad yo creo que también tiene que ser considerada. Bien, gracias, Nicolás. Ok, entonces vamos pasando a la siguiente pregunta. Espero se haya respondido con éxito la pregunta. Gracias, Víctor, por la pregunta. Tenemos una pregunta de Daniel. Nos menciona, ¿qué metodología se recomienda cuando tienes integrantes creativos pero tímidos, que se ven limitados por los extrovertidos? Ya, así, yo lo he leído y bueno, es como en un taller, básicamente también. Bueno, primero por una moderación, claro, si todos estamos en un local físico, las personas extrovertidos toman un poco la chance de ponerse en el palco. Pero, por ejemplo, ya que ayuda, ahora son... que trabajamos virtualmente porque en ese trabajo ya es más difícil de interrumpir o tener ese poder de la presencia física. Y como moderador, como director de proyecto, es asegurar que todas las personas tienen el mismo tiempo para hablar. Y si una persona tímida no dice nada, por lo menos preguntar, así todos han dado su opinión y ayudar a la persona a hablar. Y no así 3 personas de 5 han hablado y los 2 tímidos no han dicho nada, vamos al próximo asunto. No, es decir, ok, muchas gracias. Pedro, Ana, ¿qué piensan? Así ustedes han quedado un poco silenciosos, no quieren compartir sus pensamientos. Esa es una forma. La otra forma que yo recomendaría es ya pensar en un método que si yo ya sé que mi equipo tiene esos caracteres, usar, por ejemplo, métodos que yo mencioné antes en brainstorming, independiente, así que todos escriben sus tarjetas y juntamos las tarjetas y el moderador lo presenta y lo pone en la pared y cuando algo no está muy claro, pregunta, porque de esa forma ya es menos obvio de quién viene la pregunta. Si estoy tímido de decir, si eso es por una técnica. Y tercero, hablan con sus miembros del equipo y ayudan ellos para ser menos tímidos. Tienen confianza en sí mismos. Eso también es responsabilidad de un buen líder, ¿no? Así que porque hago crecer las personas, no van a volverse muy extrovertidos, eso no es el objetivo, pero darles confianza en conversaciones uno a uno que pueden dar y deberían dar su opinión porque es valioso. Sí, Niklas, rescato mucho eso que mencionas porque hay que generar el espacio, ¿no? Y también generar este tipo de técnicas que podrían fomentar, ¿no? Y si bien es cierto, abordo la pregunta también, me animo un poco a responderla, es que, Daniel, digámoslo así, algunos aspectos de metodologías o técnicas, como lo quieran ver la aproximación a esto, es que a veces las personas que son introvertidas, o a veces creo que cada uno en distintos contextos puede ser introvertido o extrovertido, Sí. ¿no? Nadie es absolutamente una de estas dos. Entonces, creo yo que va a depender mucho del contexto. Entonces, si ese contexto propicia que alguien pueda realizar este tipo de iniciativas, de dar sus ideas y aportes, las dará. Pero ojo que
totalmente de acuerdo, Daniel, en la pregunta, porque hay veces en que, a pesar de que el entorno es así, ¿ok? La persona no se anima a hablar. Entonces, aquí hay algo, porque también existen técnicas que tienen que ver no solo con el hablar. Hay técnicas, por ejemplo, Sí. como está el brainstorming, hay el brainwriting, que es este aspecto de escribir, ¿no? Le dices el tópico y la persona pues escribe. Entonces, bueno, ya ahí ya no hay introvertido que pueda, creo, con esta técnica, porque escribir, o sea, todos lo hacemos. Entonces, como es algo anónimo, o sea, cada uno puede anotar en un papel y decir cómo es que aprecia esta idea de la que se está debatiendo, de la que se está compartiendo. Creo yo que esa puede ser, a mi apreciación, respondiendo a la pregunta, ¿no? Que es, ¿qué metodología? Pues yo recomendaría el brainwriting en específico para las Sí. personas introvertidas, porque es darles una hoja y que plasmen sus ideas en base a esto, ¿no? Hay toda una metodología, obviamente, no es solamente lo que les digo, pero se puede aplicar tranquilamente, ¿no? Ok, vamos avanzando. Nos comenta Arturo por aquí, hay que sacar lo mejor de los extrovertidos también. Normalmente se salen del punto central en discusión, hablan mucho. Si eso se mejora, también el extrovertido puede apoyar mucho. Sí, buena buenas apreciaciones. Suele pasar, ¿no? Que a veces disparan para muchos lados, pero no aterrizan la idea. A veces en entornos de personas que tienen mucha proactividad, por no decir, o mucha creatividad, ¿no? Eh, Dina Arteaga nos comenta también, me parece que todo inicia con un rompehielo y la habilidad de quien los dirige. ¿Ok? Importante también este aspecto de cómo es que nosotros iniciamos dentro de un equipo, ¿no? Ahí, Niklas, ¿tú qué opinas en este sentido? Porque cuando recién un equipo se conoce, y a veces en los proyectos, no siempre son proyectos internos y se conocen entre departamentos, ¿no? Hay veces en que el proyecto se forma y no conoces a nadie dentro de las organizaciones y a veces hay distintas empresas que están involucradas. ¿Has podido ver un poco esto en tu ámbito profesional? Bueno, yo he dirigido un proyecto de desarrollo de un CRM, así tipo un programa para pues, relaciones con clientes a nivel global. Y entonces teníamos colegas en Asia, en los Estados Unidos, que básicamente solo veíamos una vez en todo el proyecto y obviamente estábamos muy dependiendo de sus opiniones, de sus trabajos. Y rompehielo, sí, claro, al inicio, si tienes la posibilidad de poner todo en una sala, con mucha distancia ahora, sí, y crear momentos, crear vínculos personales antes de que hay presión de afuera. Y esos vínculos, por parte tú puedes fomentar como director de proyectos, pero también no solo es un vínculo como el equipo, pero también el vínculo de cada uno de los miembros. Y lo que yo puedo recomendar, es mi manera de hacerlo, es buscar conversaciones director de proyecto, en ese caso fui yo, con las personas uno a uno para entender cuáles son los motivos, cuáles son los miedos, también para entender dónde hay compatibilidad de personas. Como moderador, ayudar que ese equipo se une y al proyecto, cuando el proyecto avance, también siempre tener espacio para conversaciones que no tienen que ver con el trabajo. Porque muchas veces avanzamos y lo damos un rompehielo al inicio del proyecto y pensamos, maravilla, todo se va. No es así. Hay que trabajar en esa relación del equipo y no podemos evitar ese círculo de
forming, storming, norming y performing, los 4 fases del equipo. Y hay que estar muy atento de esas fases del equipo, especialmente si estamos con mucha distancia. Y es escuchar, tener tiempo, hablar, conversar, invertir tiempo. Esa sería mi recomendación. Sí. Importantísimo contemplar este ciclo de Tuckman, sobre todo en la parte del forming, ¿no? Ya que es parte de que una iniciativa de poder, la oportunidad de poder generar este espacio de que generar tal vez confianza antes de comenzar todo el proceso en sí mismo del desarrollo de equipos, ¿no? Así que es sumamente importante el comentario. Una cosa, bueno, también estábamos hablando, hemos hablado un poco sobre eso. Por eso a mí, por ejemplo, me ayudó la Young Crew bastante, porque he tenido una multitud de reuniones, trabajos, proyectos, iniciativas, antes de entrar en mi vida laboral. Estoy parte de la Young Crew 11 años, trabajo desde 5, entonces 6 años yo he practicado competencias al lado de la universidad en dirección de proyectos, en moderación de talleres, y así no he tenido que preparar una entrevista para un trabajo mucho, porque ya he tenido tantas posibilidades de entrenar mis competencias que venía en el trabajo, no era tan nuevo para mí. Y eso puedo solo decir a todos que están aquí también presentes, busquen un espacio para entrenar. En fútbol, en los deportes nos hacemos, pero en el trabajo laboral tenemos la universidad y después a trabajar. No, también necesitamos una cancha, se dice, una cancha de práctica para esas competencias, ¿no? Sí, necesitamos eso mucho, y considero que Young Crew es un ambiente, un espacio en el que genera estos entornos de creatividad, porque nos permiten también hacer muchas cosas, ¿no? Y hay aspectos de cierta libertad que tenemos para poder generar nuevas ideas. Incluso el Young Crew Management Board tiene un área dedicada al tema de innovación, ¿no? En el que se generan nuevos productos para el Young Crew como tal, ¿no? Así que rescato mucho eso también, Niklas, porque la Young Crew, si bien es cierto, ayuda a fomentar estos espacios, y es importante tener estos campos de entrenamiento. Y uno de estos campos de entrenamientos, que muy agradecido de la labor tuya, de todas las personas dentro del Young Crew, es que me dieron la oportunidad. Entonces, bueno, cada uno elige también el camino que desea, ¿no? Y es por eso que también sigo en esto, porque siento que hay aún mucho por hacer, muchas cosas que crear, se puede decir, y estos espacios son importantes, ¿no? Generar esto. Y ahí un poco aproximando justamente de que tal vez no tenías que prepararte para la entrevista, o que ya ibas de alguna manera entrenado, haciendo un poco ahí el cherry, ¿no? Para el noviembre, ¿no? Ya Niklas nos va a estar compartiendo mucho más detalle de esto en el próximo congreso que vamos a tener. Ya se estarán enterando en la próxima semana. Así que, bueno, el tiempo apremia, ¿no? Voy a hacer rápidamente un wrap-up, un resumen acerca de las ideas principales que hemos podido contemplar el día de hoy. Aquí tengo anotadas algunas. Hablamos un poco acerca de lo que es la creatividad, ¿no? Definimos un poco en base a la conceptualización que tiene la ICB 4.0, que es la versión actual, como esa capacidad, si bien es cierto, de crear cosas inusuales, o esa capacidad de tener perspectivas de aproximaciones a distintas situaciones. Pero no solo en un ámbito de hacer las cosas bien, nuevas, sino en un ámbito también de aprovechar los recursos que tenemos de manera más óptima dentro de los proyectos en los que estamos inmersos. Entonces hablamos no solo de algo nuevo, sino también de algo que importa la perspectiva y aproximarnos de la mejor manera posible hacia los recursos.
Lo otro que comentábamos también es que es parte de la responsabilidad del director de proyectos generar estos espacios de creatividad con el equipo del proyecto. Y si bien es cierto, es responsabilidad del director de proyecto, pero eso no exime de que el equipo de proyecto también tenga esa iniciativa de apoyar y de generar estos espacios. Entonces, hablábamos de 3 requisitos previos para utilizar eficazmente esto, ¿no? La preparación, ¿no? La capacidad que se puede tener y la posibilidad que hay dentro de estos entornos. Niklas nos comentaba que ha podido utilizar ciertas herramientas, ¿no? Diagrama de Ishikawa y sobre todo también brainstorming dentro de sus ámbitos, entornos laborales, y también cómo es que ha podido generar espacios de creatividad dentro de la Young Crew a nivel internacional. Entonces, estos ámbitos son importantes y también nos habló un poco de esta técnica favorita que tiene, del flip-up technique, así que eso también nos deja muchas experiencias o apreciaciones respecto a esto. Respondimos algunas preguntas importantes respecto a todo lo que han estado comentando aquí en el chat. Y bueno, Niklas, agradecerte por estar con la predisposición el día de hoy a seguir fomentando estos espacios de conversación. Y yo, la verdad, estoy muy agradecido del tiempo que hoy nos das, y no solo de este espacio, ¿no? Siempre estás presente para algunas iniciativas, siempre contamos contigo, y esto es algo que merece mucho reconocimiento de nuestra parte, por parte de acá de IGMA Perú. Y quisiera invitarlos a responder un survey que me han solicitado también. Ahí les van a estar compartiendo por aquí, por el chat. Ahí está, Sofía, muchas gracias. Sí pueden contestar eso, ¿no? Hablamos de algunas ideas para ir cerrando, y doy pase a Niklas para unas palabras finales el día de hoy. Muchas gracias, José. Para mí también fue un gusto estar aquí compartiendo un poco, también aprendiendo, obviamente. Siempre estamos aprendiendo también en las conversaciones. Les invito a practicar sus competencias de creatividad, donde pueden encontrarlo. Quizá toman otra ruta para el trabajo mañana, no, el lunes. Y bueno, también les invito a participar en todas las iniciativas de la Young Crew. Como ya mencioné, es una óptima área para practicar, para conocer más sobre sí mismo. Y bueno, les deseo todo lo mejor. Yo sé que en Perú la situación está también tensa, pero les deseo a ustedes, a sus familias, a sus amigos todo lo mejor, y sobre todo salud. Y muchos saludos desde Alemania. Gracias, gracias, Niklas. Ahí, Sofía, creo que puedes dar algunas palabras también para ir cerrando. La Escuela de Posgrado y el Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica San Pablo y el International Project Management Association, IPMA, les agradece su participación y los invitamos a participar de nuestros próximos eventos. Nuestro cuarto webinar será denominado El ADN necesario del emprendedor post-COVID y se realizará el viernes 16 de octubre a las 10:30 horas. Muchas gracias y buenos días.